introduzcamos los conceptos de valor propio y vectores propios asociados a una matriz cuadrada. Supongamos que tenemos una matriz cuadrada n por n, ya sabéis, tiene el mismo número de filas que de columnas, y supongamos que lambda es un número real. Vamos a trabajar con matrices reales, o sea, con matrices cuyos elementos son números reales. Entonces, diremos que lambda es un valor propio de A si existe un vector v. Vamos a escribir que ese vector es x1, x2, xn, un vector de Rn distinto de 0, de Rn menos el conjunto formado por el vector 0, tal que se cumple que A por la matriz columna que representa ese vector es igual a lambda por, de nuevo, la matriz columna que representa a ese vector. Cosas fundamentales. Ese vector es distinto de 0. Distinto de 0. Porque si tú permitieras que ese vector fuera el 0, pues tendrías que siempre cualquier número real sería valor propio de una matriz. O sea, que sea valor propio es que exista un vector distinto de 0, tal que, pues que se cumpla esto que hemos puesto aquí. En el caso en el caso de que lambda sea un valor propio de A, al vector v que existe distinto de 0, existirá ese vector y pueden existir más. Entonces, a ese vector, a todos los vectores que cumplen eso, se dice que son vectores propios asociados al valor propio lambda. Entonces, en este caso existe el vector v, entonces diremos que v, ese vector distinto de 0, hago hincapié en ello, es un vector propio asociado, vaya, casi no me cabe ahí, al valor propio lambda. Bueno, tú estás observando aquí que esto es un poco engorrosillo, ¿no? Estamos escribiendo ahí matrices columna y entonces, bueno, es habitual, pues aquí, pues quizás con un poquito de exceso de confianza, pues denotar a la matriz columna directamente por v. Entonces, en lugar de escribir ahí la matriz columna, escribes directamente v. Y claro, cuando ves eso, pues tú no puedes multiplicar una matriz por un vector. Pues ya se entiende que lo que estás indicando no es el vector tal cual, sino una matriz columna cuyos elementos son las componentes del vector. Entonces, por abuso del lenguaje, en lugar de escribir x1, xn, esta matriz columna, se escribe directamente v. Eso no es correcto, pero es una cuestión de simplicidad. Nosotros lo vamos a hacer aquí así. De hecho, hay mucha gente que cuando trabaja con vectores trabaja directamente con matrices columna. A mí no me gusta, pero hay mucha gente que lo hace así. Entonces, eso es abuso del lenguaje. Esta expresión entonces nos quedaría así: A por v, lambda v. Claro, esto es mucho más simple. Pero siempre que escribas esto, ya sabes que con el v pues te estás refiriendo a una matriz columna cuyos elementos son las componentes del vector v. Pero se entiende perfectamente eso, y nosotros pues lo vamos a trabajar así va a quedar mucho más simple. Cuando operemos y todas esas cosas y veas el vector, ya sabes que estás trabajando con pues la matriz columna correspondiente. Identificamos el vector con la matriz columna cuyas componentes son las componentes del vector. Entonces, bueno, la definición anterior quedaría, ¿cómo quedaría a partir de esto? Pues muy sencillo. Diremos que lambda
es un valor propio de A si existe un vector v perteneciente a Rn menos el vector 0, podría poner perfectamente un 0. Ya sabéis que directamente, pues cuando escribes 0, pues eso te refieres al vector 0, que el 0 en Rn pues es esto de aquí. Además he puesto ahí un 0 de más, pero bueno, eso no pasa nada. Tal que pues se cumple, fíjate ahora qué sencillo, a por v igual a lambda v. Entonces, qué sencillito que queda ahora sí. Diremos que v es un vector propio, van a existir más, cualquier proporcional de v también va a ser vector propio, es un vector propio asociado al valor propio lambda. Sí, de sencillita queda la definición anterior, es lo mismo que lo hemos puesto antes, pero pues escribiendo directamente v, ya sabes a lo que estamos haciendo referencia, a la matriz columna correspondiente. Bueno, yo habitualmente no te voy a pedir que memorices muchas cosas. De hecho, yo no suelo utilizar la palabra memorizar. Me gusta más decir asimilar. O sea, tienes algo, trabajas con ello y entonces se te queda. Pues mira, esto que tienes aquí, esta expresión, es importante pues que te la repitas varias veces porque tienes que asimilarla. Es así. Eso es así porque lo vas a utilizar y cuando uno tiene que utilizar algo muchas veces, pues oye, lo asimila. O si quieres, pues lo memoriza como quieras. O sea, repítete ahora muchas veces eso de a por v igual a lambda v, a por v igual a lambda v, y entonces pues una vez que eso lo repitas algunas veces, pues repites la definición entera. Se dice que lambda es un valor propio de A, si existe un vector v distinto a 0 tal que a por v es lambda v, entonces se dice que v es un vector propio asociado al valor propio de lambda. Te lo repites unas cuantas veces, lo haces tuyo y eso es importante porque nosotros vamos a trabajar con este concepto continuamente en todo el tema. Y bueno, además porque la diagonalización es muy importante y esto hay que saber.